Muy buenos días, estimados amigos. Me da mucho gusto poder estar nuevamente con todos ustedes. Reciban un cordial saludo. Y vamos a continuar con el estudio de los gases. Y si repasamos en la sesión anterior, hablamos acerca del concepto de mol, el concepto de molécula y la diferencia que existe entre mol y molécula. Asimismo, vimos cómo se calcula la masa molecular de una sustancia gaseosa. Ese procedimiento se aplica también a cualquier sustancia en estado sólido, líquido o gas conforme a su fórmula química. Hoy vamos a ver la aplicación de la ley de Amadeo-Avogadro, cómo se calcula el volumen molar de una sustancia gaseosa cualquiera. Para ello, tenemos estas figuras ilustrativas en la cual tenemos un mismo volumen, en donde vamos a colocar una mol de amoníaco gas en un recipiente, en el siguiente recipiente una mol de nitrógeno y en el siguiente recipiente una mol de oxígeno y una mol de hidrógeno. Como podemos observar, las fórmulas químicas de estas sustancias son diferentes, entonces estamos hablando de diferentes sustancias gaseosas con diferentes propiedades fisicoquímicas de cada una de ellas. Cada una de estas sustancias tiene múltiples aplicaciones desde el punto de vista industrial y en la elaboración de diferentes productos químicos que se consumen normalmente. De acuerdo a la ley de Amadeo-Avogadro, recordamos que cuando colocamos una mol de cualquier sustancia química gaseosa bajo una presión de una atmósfera o 760 milímetros de mercurio y una temperatura de 0 grados centígrados, es decir, en condiciones normales de temperatura y presión, o bien que la presión y la temperatura sean exactamente las mismas condiciones para cualquier gas, entonces vamos a encontrar que el número de moléculas que hay contenidas en algún recipiente es exactamente el mismo número de moléculas. Es decir, si en esas condiciones tenemos 5 moléculas de ese gas, en esas condiciones podemos tener en esas condiciones 10 moléculas, 1000 moléculas, 1 millón de moléculas, 1 billón de moléculas y así sucesivamente. Si están en esas mismas condiciones, el mismo número de moléculas se va a encontrar. En este caso estamos tomando como un ejemplo ilustrativo que estamos colocando en este volumen 5 moléculas del gas amoníaco, en este volumen 5 moléculas del gas nitrógeno, 5 moléculas de oxígeno y 5 moléculas de hidrógeno, lo cual equivale a una mol de amoníaco, una mol de nitrógeno, una mol de oxígeno, una mol de hidrógeno, y es la masa molecular de cada una de estas sustancias expresadas en gramos. Y de acuerdo a la ley de Avogadro, vamos a encontrar que si están el mismo número de moléculas bajo las mismas condiciones de temperatura y presión, la cantidad de moléculas es el mismo, 5, 5, 5, pero el volumen que ocupan van a ser 22.4 litros, aunque se trate de diferentes sustancias. Entonces, la masa molecular de un gas cualquiera, en las mismas condiciones de temperatura y presión, sean normales o no, pero que sean las mismas, siempre va a ocupar un volumen de 22.4 litros. Esta ley la vamos a aplicar
para poder calcular el volumen molar de una sustancia. Entonces vamos a proceder a un ejemplo. Voy a borrar y pasamos a la actividad 2. Espero que en la sesión anterior hayan resuelto la actividad 1, que son el cálculo de masas moleculares. Entonces, entonces tenemos esta pregunta: si un mol de hidruro de fósforo tiene 22.4 litros, ¿cuál será la masa total de 67.2 litros del mismo gas hidruro de fósforo? Cuando dice que un mol tiene 22.4 litros en esta pregunta, en este problema, entendemos que se encuentra en condiciones normales de temperatura y presión, es decir, a 0 grados centígrados y una atmósfera de presión, porque solamente en esas condiciones un gas cualquiera va a ocupar 22.4 litros. Este gas. Y también nos da la otra información, dice: si un mol, y ya vimos que de acuerdo a la ley de Avogadro, la masa molecular de una sustancia gaseosa, bajo las mismas condiciones de temperatura y presión, van a ocupar un volumen de 22.4 litros. Entonces, la información que nos da el problema es que este gas es una mol y tiene un volumen de 22.4 litros. Por eso la pregunta dice: ¿cuál será la masa total? Ahora ya no de 22.4 litros, sino de 67.2 litros. Entonces, el primer paso para resolver este problema es calcular la masa molecular del hidruro de fósforo. Para ello necesitamos conocer las masas atómicas de cada uno de los elementos. Entonces, necesitamos conocer la masa las masas atómicas del fósforo y del hidrógeno, descomponiendo la fórmula.
Bien, dichas masas atómicas las localizamos en la tabla periódica. Para el caso del hidrógeno es 1 gramo y el fósforo es 30 gramos por cada mol. Muy bien. Con estos datos tenemos que la masa molecular o peso molecular del hidruro de fósforo va a ser, en la fórmula tenemos un átomo en la relación de combinación, un átomo de fósforo por su masa atómica, 32 gramos por mol, y eso, perdón, 30 gramos por mol nos da 30 gramos por mol. 30 por 1 me da 30. Entonces, el caso del hidrógeno tenemos 3 átomos por 1, tendríamos 3 gramos por mol. Entonces la suma de la masa del fósforo más el hidrógeno nos da 33 gramos por mol. Podríamos hacer una observación en cuanto a las masas atómicas. Como las masas atómicas es una masa promedio de los isótopos de cada uno de los elementos, o sea que son elementos que tienen una masa atómica. Algunos elementos se presentan de 2 o 3 formas, el mismo elemento se llaman isótopos, y entonces sus masas atómicas cambian, y lo que está expresado en la tabla periódica es un promedio de los isótopos de las masas atómicas del elemento. Cuando la masa atómica que vemos en la tabla periódica es un valor entero y decimal, si consideramos el decimal en punto 5, de punto 5, punto 6, punto 7, punto 9, etc., podemos trabajar con números redondos y lo aproximamos al número superior siguiente. En el caso del fósforo, ¿verdad? Si su masa atómica es 30.9 de la tabla periódica, entonces podríamos poner 31. Lo voy a anotar acá. 31 gramos por mol, haciendo el redondeo. Y si hacemos el redondeo acá, entonces pondríamos 31, aquí pondríamos 31 y aquí pondríamos 34 gramos por mol, que es la suma. Ya el valor es más aproximado. Bien, entonces, una vez teniendo la masa molecular, hacemos el planteo. De una proporción
o regla de 3 directa, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces, si la masa molecular de el hidruro de fósforo es de 34 gramos, que es la masa de una mol, entonces decimos 34 gramos de hidruro de fósforo es una mol, entonces ocupa un volumen de 22.4 litros, porque está en condiciones normales. Entonces 67.2 litros de ese gas está en las mismas condiciones. ¿Cuál será el volumen? Podemos poner X o el volumen de, perdón, ¿cuál será la masa del hidruro de fósforo menos X? Sería la pregunta. 34 gramos ocupan 22.4 litros, 67.2 litros, ¿a cuántos gramos de hidruro de fósforo corresponden? Como son cantidades directamente proporcionales, podemos aplicar la regla de 3 directa o plantear una proporción con esta misma información, que es la otra forma de resolver el problema. De aquí procedemos al despeje de X gramos de hidruro de fósforo. Entonces, aplicando la regla, dice que para hacer el despeje se multiplican los medios conocidos y se divide entre el extremo conocido. Esos son los medios de la proporción, son los extremos. Entonces conocemos los dos medios, dividimos entre el extremo conocido. Por eso es una regla. De esa manera tendríamos 34 gramos de pH 3 por 67.2 litros entre 22.4 litros. Haciendo el análisis de las dimensiones o unidades, tendremos que litros entre litros se cancelan, ¿verdad? Porque dan 1 su cociente y quedan como unidades gramos, que es lo que andamos buscando. El resultado estará dado en gramos. De este paso pasamos a las operaciones aritméticas. Según esta expresión, tenemos que multiplicar 67.2 por 34. Y resolviendo la multiplicación, nos da 2284.8. Este valor tenemos que dividirlo entre 22.4. Y obtenemos un resultado de 102. Entonces, el resultado es
X es 102 gramos. Entonces la masa de hidruro de fósforo es de 102 gramos. Lo cual significa que un volumen de 67.2 litros de este gas tendrá una masa de 102 gramos. Así como la masa de una mol de hidruro, que es 34 gramos, va a ocupar un volumen de 22.4 litros. Bien, entonces hasta aquí hemos contestado la pregunta de este problema, donde aplicamos, ¿verdad?, la ley de Amadeo-Avogadro. Voy a anotar una actividad 3 para que ustedes ejerciten y repasen el procedimiento. Entonces sería el problema 2. Si 44 gramos de dióxido de carbono tienen un volumen de 22.4 litros, ¿cuántos litros tendrán $220 gramos de dióxido de carbono? La pregunta 3. Si un mol de NH3 es igual a 17 gramos, ¿cuántos gramos habrá en 112 litros? Problema 4. Si 32 gramos de oxígeno tienen un volumen de 22.4 litros, .4 litros, ¿cuántos litros habrá en 96 gramos si la mol de hidrógeno es igual a 2 gramos?
litros. Habrá en 20.16 gramos Bien, pues hasta aquí hemos llegado a explicar el procedimiento para calcular el volumen molar de cualquier sustancia gaseosa. Y dejamos la actividad 2 para que se ejerciten y espero que apliquen el procedimiento y tengan éxito y lleguen al resultado correcto. Nos veremos en la próxima sesión.